Capítulo 7. En Shen Shanyu surgió un extraño impulso, el deseo de extender los brazos y abrazarlo. Al terminar el banquete, Li Boqiao había bebido bastante. Al salir, sus pasos eran tambaleantes y de manera más o menos intencionada se apoyó en Huan Yu. Aunque Huan Yu intentó esquivarlo varias veces, no pudo esquivarlo por completo y finalmente Li Boqiao se acercó de más, abrazándole débilmente por la cintura. Shen Shanyu reaccionó de inmediato, acercándole hacia sí, envolviéndolo con fuerza con un brazo, mientras usaba su codo para empujar al borracho de Li Boqiao. Durante el banquete fueron muchos los que se acercaron a brindar, y como acompañante de Shen Shanyu, Huan Yu se vio obligado a beber un par de copas. Ahora que el alcohol estaba subiéndole a la cabeza, el calor ardiente del licor mezclado con el aroma invasivo de las feromonas de un alfa que estaban demasiado cerca hacían que su mente se sintiera aún más aturdida. Sus mejillas, blancas y tersas, se habían teñido de un ligero rojo por la embriagadez. Su atuendo era más sencillo que en una ocasión como esta. Terminó llamando aún más la atención. Esa ropa casual combinada con su rostro asombradamente hermoso hizo que el acompañante de Shen Shanyu, hermoso pero mal vestido, se convirtiera en el tema más comentado en toda la noche. Shen Shanyu no había bebido mucho. Al notar que Huan Yu parecía ebrio, lo hizo subir al coche con él y tomando un desvío decidió llevarlo de regreso a casa. La calefacción del coche estaba encendida al máximo, haciendo que el rostro de Huan Yu se viera aún más enrojecido. Se quedó sentado en silencio un rato aturdido, hasta que de pronto pareció recordar algo. Sacó su teléfono del bolsillo y se la extendió a Shen Shanyu. «Señor Shen», dijo, «esta es mi planificación de pago. Por favor, revíselo». Sosteniendo el teléfono con apenas unos dedos, sin demasiada fuerza, pero debido a los delgados, las articulaciones se sobresalían con claridad, y en los nudillos se notaban un leve tono rosado. Shen Shanyu echó un vistazo al dorso de la mano de Huan Yu, donde se marcaban suavemente las venas azuladas, y luego se inclinó hacia él para mirar las planificaciones de pago que escribió en la aplicación de notas de teléfono. Huan Yu había decidido esos 600,000 en 30 cuotas con la intención de pagar 20,000 al mes. Lo llevaría aproximadamente 3 años saldar la deuda. Al ver que Shen Shanyu observaba en silencio la columna de planificación que indicaba la duración del pago, Huan Yu supuso que le parecía demasiado largo. Entonces, con los labios ligeramente entreabiertos, comenzó a explicar. «Sé que 3 años es mucho tiempo y que los intereses no son altos. En teoría, como no tengo ninguna garantía, los intereses deberían ser más altos que los del banco». Su expresión se puso más tensa. Tenía ambas manos apoyadas en las rodillas, apretándolos con nerviosismo, y continuó. «Con esto, después de que termine de pagar el capital, calcularé los intereses totales a una tasa 4 veces mayor que la bancaria, y seguiré pagándolos hasta liquidar toda la deuda». Shen Shanyu levantó la mirada. Sus ojos reconocieron el rostro serio y sincero de Huan Yu. Le devolvió el teléfono con calma y dijo en tono indiferente: «De hecho, hay una forma más rápida». Las manos que descansaban sobre sus rodillas se tensaron de golpe. Evidentemente, Huan Yu también había adivinado a qué se refería Shen Shanyu con esa forma más rápida. Aún así, fingió no entender y respondió con voz calmada: «Lo siento, mi salario es limitado. Si no me ascienden o aumentan el sueldo, este ya es el método más rápido». Shen Shanyu le sonrió y por alguna razón sintió que en ese momento había algo de diversión, cruel y mezquindad. Huan Yu dijo: «Sé mi compañero. Si aceptas, no tendrás que devolver ese dinero». El Omega frente a él guardó silencio por un momento y, tal como Shen Shanyu había anticipado, fue rechazado. Pero a diferencia de las veces en que rechazaba a otros alfas con firmeza y franqueza, Huan Yu, quizás consciente el favor que le debía, fue mucho más suave y considerado al respecto. «Lo siento, señor Shen, puede que tarde un poco en pagarle, pero haré todo lo posible para liquidar la deuda lo antes posible». Al mirar ese rostro ruborizado por el alcohol, pero con una expresión firme, Shen Shanyu decidió no insistir más. A pesar de ir en contra de su voluntad, respondió con suavidad:
Está bien. Durante el resto del camino, Huan Yu mantuvo los ojos cerrados con el rostro ligeramente inclinado, apoyado contra la ventana. La parte del cuello se asomaba por el cuello del suéter. Era pálida con un tenue matiz rosado, lo que despertaba en cualquier alfa el impulso instintivo de querer morderlo, de dejar en ese omega una marca temporal o permanente. Huan Yu, con ese aire de somnolencia entre inocente y provocador, en Chen Xiangyu surgió un extraño impulso, el deseo de extender los brazos y abrazarlo. Pero justo antes de que Chen Xiangyu pudiera poner en práctica esos pasos y extendiera la mano, su teléfono vibró varias veces. Al desbloquearlo, vio varios mensajes de amigos cercanos, todos preguntándole lo mismo: ¿de dónde había conseguido a ese universitario? Era tan hermoso que despertó la envidia de todos, entre ellos Li Boqiao y otro llamado Shen Se. Eran los más cercanos a Chen Xiangyu. Ambos visitaban con frecuencia las fiestas nocturnas del círculo de Shanghái. Como si se hubieran puesto de acuerdo, los dos le escribieron en tono de broma que cuando se cansara de jugar con él, no dejes que el agua fértil fluya en tierras ajenas. Aunque Li Boqiao era más de naturaleza frívola y libertina, nunca antes le había pedido a Chen Xiangyu que le pasara directamente a alguien de su cama. Esta vez, al parecer, sí que se encaprichó de esta orquídea. Chen Xiangyu, sin saber bien por qué, se sintió molesto. Tal vez era porque esa orquídea era demasiado hermosa, justo de su gusto, y antes de que siquiera pudiera tenerla en sus manos, ya había alguien pidiéndosela. Aquello le irritó profundamente. El coche atravesó el bullicioso centro de la ciudad y llegó frente a un antiguo conjunto de edificios residenciales en el corazón de la zona más próspera. Como si lo hubiera presentido, las pestañas de Huan Yu temblaron ligeramente al abrir los ojos. Su mirada estuvo un instante perdida. Luego giró la cabeza y, un poco aturdido, le dijo a Chen Xiangyu: «Señor Shen, hemos llegado». Afuera comenzó a llover ligeramente. La llovizna golpeaba el cristal de la ventana con sinfonía constante, dejando una gota tras otra pequeñas gotas transparentes. ¿Te acompañó arriba? Huan Yu dudó un momento. Luego le agradeció con cortesía y rechazó su ofrecimiento diciendo: «El camino dentro del callejón no está muy parejo. Hay muchos charcos y podrías ensuciarle los zapatos». Mientras hablaba, extendió la mano, abrió la puerta y se bajó del coche. Esta era una antigua zona residencial en medio del bullicioso centro de Changgu, con edificios que tenían en promedio más de 40 años de antigüedad. Con el cableado eléctrico al aire libre, dividían el cielo sobre sus cabezas en incontables secciones. En las estrechas aceras se aparecían bloques de piedra y contenedores de basura. A ambos lados del camino se alzaban edificios de cemento antiguo, disparejos y sin planificación alguna, como monstruos fuera de lugar en este escaso centro urbano. Huan Yu, fuera del coche, se dio la vuelta y vio a Chen Xiangyu. Tenía el rostro sombrío. Por un momento no supo si debía marcharse directamente o no. Dudó un instante a un lado de la acera y le preguntó: «Entonces me voy». Chen Xiangyu respondió con un simple Sin embargo, Huan Yu permanecía en el mismo lugar, como si sus ojos húmedos por la lluvia parpadearan suavemente, reflejando el halo más deslumbrante de la noche en Jianghu, y entonces lo llamó suavemente: «Señor Shen, ¿qué ocurre?». La orquídea hermosa y delicada, a pesar de estar empapada por la lluvia y el viento, se inclinó un poco, dobló sus finos dedos blancos y tocó suavemente la ventana del coche. Cuando la ventana bajó, le susurró: «Cuando tenga tiempo, avíseme. Entonces le invitaré a comer». Chen Xiangyu volvió a responder con un y su ánimo mejoró notablemente. Le dijo: «Vamos, regresa. Está lloviendo y hace frío». Huan Yu le sonrió suavemente y con voz tierna respondió: «Está bien», seguido de un «buenas noches». De regreso en casa, incluso mientras se duchaba, Chen Xiangyu seguía pensando en la silueta de Huan Yu al marcharse. El suéter claro del cuello redondo tenía un aire algo desgastado por las veces que él ha sido lavado. En los puños se notaban unas pequeñas bolitas, apenas visibles, claramente retiradas con esmero, usando un quitapelusas. Aún así, por lo viejo de la prenda,
era inevitable que dejara entrever señales de uso excesivo. La delicada y hermosa muñeca del Omega asomaba por el borde ligeramente deshilachada de la manga, haciendo que incluso esa ropa común y gastada luciera encantadora. Cuando Juanyo no llevaba paraguas, se alejó trotando bajo la lluvia y su silueta esbelta se desvaneció en la delgada línea divisora entre el barrio en ruinas y el esplendor de la ciudad. Esa escena tiró con fuerza del corazón de Shen Shanyu, que le miraba fijamente desde atrás, sin poder apartar la vista de su espalda. Esa noche, Shen Shanyu solo tenía un pensamiento en mente. Este Omega no debería estar viviendo en un lugar como este. Después de empezar a trabajar, Gao Tu rara vez se tomaba vacaciones. Desde que fue asignado al lado de Shen Wenlang como su secretario personal, casi no ha tenido días libres en todo un año. Sus días de vacaciones acumulados no tenían un fin. Para el jueves pasado, el secretario Gao, sin precedentes, pidió 3 días de vacaciones sumando el fin de semana para descansar 5 días en total y no volvería al trabajo hasta el martes siguiente. El secretario Gao rara vez pedía vacaciones, pero el gerente de recursos humanos no aprobó su solicitud de inmediato. En lugar de eso, recurrió a su superior directo para pedir instrucciones. El encargado era un veterano del mundo laboral, muy consciente de que Gao Tu era un empleado cualquiera. Aunque su rango no fuera alto, al ser alguien que trabajaba al lado de Shen Wenlang, era mejor consultar con el jefe antes de tomar cualquier decisión. Después de ver la solicitud de permiso, Shen Wenlang lo aprobó casi sin dudarlo. Solo después de haber dado su visto bueno, se acordó de preguntar por qué Gao Tu quería tomarse esos días. El gerente de recursos humanos le informó. En la sección de motivo escribió que era para acompañar a su pareja durante el periodo de celo. El párpado derecho de Shen Wenlang dio un fuerte tic. Levantó la mirada con una expresión inexplicablemente fría y severa. Preguntó. Recuerdo que el secretario Gao no está casado. Sí, no está casado, respondió el gerente de recursos humanos con una sonrisa incómoda. Pero según las disposiciones de la normativa de protección a omegas, durante el periodo de celo de un omega, si es necesario, las parejas que convivan por al menos 2 años tienen la obligación de acompañarlo. Shen Wenlang respondió con un leve "oh", sin revelar emociones y simplemente añadió, entiendo. Con Gao Tu ausente, los siguientes 2 días laborales se volvieron especialmente difíciles para el resto de miembros del equipo del secretario. Wang Yu acababa de incorporarse y aún desconocía muchas tareas de trabajo. Como Shen Wenlang solía cuidarlo mucho, el resto del equipo asumía que era alguien cercano al jefe, casi un favorito, bajo su protección, y por eso no se atrevía a asignarle tareas importantes, limitándolo principalmente a labores ligeras como procesar datos y organizar información. La reunión semanal del grupo HS estaba programada para el lunes a las 9 de la mañana y normalmente los materiales para las presentaciones de Shen Wenlang eran preparados y entregados con anticipación por Gao Tu. Pero esta semana, con el secretario Gao ausente, la tarea de preparar los materiales recayó naturalmente sobre Juanyo. El sábado por la mañana, el subdirector del equipo del secretario se llevó un susto al descubrir que el USB con los materiales para la reunión del lunes había sido entregado por error a Gao Tu junto con el informe de datos que se necesitaba para el miércoles siguiente. Por ello, sin otra opción, tuvo que armarse de valor y llamar al secretario Gao. Cuidar de un omega en su periodo de celo era una tarea ardua para un beta, ya que éste no puede emitir feromonas calmantes. Al otro lado de la línea, el secretario Gao, quien sonaba muy cansado y con voz apagada, preguntó: ¿qué ocurre? El subdirector le explicó la situación con todo detalle. El secretario Gao dudó por un momento y finalmente suspiró y dijo: entonces iré a entregárselo personalmente. Por razones de confidencialidad, todos los materiales de HS no podían ser copiados ni transmitidos por terceros y debían guardarse y accederse mediante una llave USB cifrada especial de la empresa. Que Gao Tu estuviera dispuesto a sacrificar sus días libres para hacer ese mandado fue un verdadero alivio para el subdirector. Secretario Gao, gracias por el esfuerzo, pero
preguntó con precaución. ¿Está bien que el Omega pase el periodo de celo solo en su casa? Gaotu respondió con un vago Se incorporó en su cama desordenada y dijo: sí, es solo por un rato, está bien. Tomó el termómetro junto a la cama y la luz amarilla de advertencia se encendió. La temperatura corporal era de 37.8 grados. Gaotu respiró aliviado. La fiebre baja indicaba que el difícil periodo de celo estaba llegando a su fin. Se levantó, fue al baño a ducharse y al secarse el cabello salió envuelta en una fresca bruma de vapor. Abrió la ventana para ventilar la habitación y disipar el denso aroma a salvia que impregnaba el aire. La brisa fría despejó un poco su mente. Este era el enésimo periodo de celo que Gaotu soportaba solo. Los padres de Gaotu se divorciaron cuando él tenía 11 años. Como su madre no tenía ingresos fijos y solo podía llevarse a la hermana menor, la custodia de Gaotu quedó a cargo de su padre, un hombre aficionado al juego. La diferenciación sexual en el sistema ABO suele ocurrir en la infancia, mayormente entre los 6 y 7 años. Sin embargo, en Gaotu se dio mucho más tarde. No fue hasta las vacaciones de verano, cuando cumplió 11 años, que vivió su primer periodo de celo. En el momento de separación de su madre, Gaotu coincidió con el final de su periodo de celo. Ella le administró un inhibidor de feromonas mediante una inyección intravenosa y le entregó un gran paquete de pastillas para el mismo fin, advirtiéndole: Gaotu, mamá tiene que irse. Acabas de diferenciarte como Omega hace poco, y aunque no puedo enseñarte todo, hay algo que debes recordar siempre. Bajo ninguna circunstancia debes dejar que nadie sepa que eres un Omega. Gaotu, confundido, miró los ojos enrojecidos de su madre por el dolor y le tendió la mano para limpiarle las lágrimas. Su madre lloró aún más desconsoladamente y alzó la voz: Gaotu, tu padre es un animal. Por dinero vendería a su esposa y a su hijo. Nunca debes dejar que él sepa que eres un Omega. ¿Me oyes? Prométemelo. Di que guardarás este secreto. Dímelo ya. Gaotu sintió un fuerte apretón de su madre que provocaba dolor y las lágrimas le brotaron. Asintió y le prometió: guardaré el secreto, mamá. No llores. Su madre le abrazó de inmediato, empapándole su camisa con lágrimas, y le susurró: Gaotu, debes recordar que eres un beta. Eres un beta. Antes de salir por la puerta, Gaotu se quedó enfrente del armario, dudando entre tomar las pastillas inhibidoras o las inyecciones inhibidoras. El jueves pasado acababa de visitar al médico. Debido al uso prolongado y excesivo de inhibidores de feromonas, hace poco Gaotu comenzó a mostrar síntomas tempranos de ser irregular con sus feromonas. Su periodo de celo se volvió inestable. Ante jornadas extra y fatiga, sus feromonas se desbordaban sin control desde sus glándulas como un frasco de perfume roto. Para poder seguir trabajando con normalidad, se vio obligado a aumentar en secreto la dosis de las inyecciones. Hasta el jueves por la mañana, cuando se desmayó en casa y no escuchó el despertador, faltando al trabajo por primera vez en su vida. Fue entonces cuando Gaotu se dio cuenta de la gravedad del problema, y esa misma tarde acudió al hospital para hacerse un chequeo. El médico, quien ya lo conocía, lo examinó y descubrió que el periodo de celo de Gaotu estaba próximo, por lo que le prohibió estrictamente seguir usando inyecciones inhibidores y le recomendó pedir permiso a la empresa inmediatamente. En la sala de consulta, Gaotu, preocupado, preguntó al médico: entonces, si no quiero que el aroma de mis feromonas se filtre, ¿qué debería hacer? ¿Existe algún método además de las inyecciones inhibidoras? El médico lo miró de reojo, notando que, aunque Gaotu era un paciente habitual de carácter apacible, ahora estaba nervioso pero firme, por lo que se mostró sin opciones y suspiró resignado. Señor Gao, creo que debería considerar una cita a un terapeuta. Usted tiene una fuerte negación e incluso una profunda inseguridad respecto a su identidad como Omega. ¿Es por su pareja? ¿Acaso su pareja le desagrada su aroma? Frunció el ceño. Disculpe, esto es solo una suposición mía, pero la frecuencia con la que usa inhibidores es muy alta, y solo con alguien con quien conviva estrechamente se pase tanto tiempo. Sin embargo, si mis sospechas son correctas, su pareja podría estar incurriendo en abuso. No es así, negó Gaotu apresuradamente, visiblemente nervioso. Estoy soltero. Entonces, con más razón, no debería hacerlo.
El tono del médico se volvió aún más serio. Como un omega soltero y no embarazado, abusar de los inhibidores es extremadamente peligroso. El trastorno de feromonas puede poner en riesgo tu vida si se agrava. Además, inyectarte inhibidores durante el celo ya de por sí es una experiencia muy dolorosa. ¿Acaso no sientes dolor? Gaotu se quedó atónito ante la reprimenda del doctor y respondió con la mirada perdida. Tomo analgésicos. El médico Omega, ya mayor, se enfureció tanto que se levantó de golpe. Su cabello canoso temblaba de rabia mientras gritaba. Ya es grave que uses inhibidores sin seguir las indicaciones médicas, pero encima te las inyectas durante el celo y tomas analgésicos. ¿Estás intentando suicidarte? Al recordar el rostro furioso del médico, los dedos de Gaotu se detuvieron finalmente sobre las pastillas inhibidoras. Con un poco de suerte pensó, solo voy a entregar una memoria USB. No estaré en contacto cercano con nadie por mucho tiempo. Con solo tomar el inhibidor oral no bastará para suprimir mi aroma.